Irreverente quería plasmar toda la parte de danza española más ortodoxa, pura y tradicional, a través de sus toques de castañuelas, zapateados, movimientos de capa, que tanto la caracterizan, pero que en un momento de la obra toda esa cosa se rompe y los bailarines intentan quitarse como esa segunda piel y de verdad sale la naturaleza del movimiento, la verdad del movimiento, el arte propio de cada artista que está en escena, sin nada característico, sin nada aprendido, sin nada ortodoxo, sino se levantan y son ellos mismos, y por eso inunda todo el escenario esa mar azul de telas, de luces, como referencia a esa ola que te atrapa cuando estás contigo mismo, feliz, a gusto, y eres tú mismo y te dejan ser tú mismo. Un aprendizaje constante, pero la verdad es que lo llevo bastante bien, muchísimo mejor de lo que cuando comencé, porque hay que saber separar. Ellos saben perfectamente cuándo estoy de compañero, cuándo estoy de director artístico, cuándo estoy de dramaturgo, y es una delicia. Bueno, se puede ver totalmente cómo bailan, cómo interpretan, y sobre todo esa dramaturgia, ¿no? Que la danza española no solo son pasos estipulados que te dicen cómo lo tienes que hacer, sino que la danza española es un arte vivo y es un lenguaje no verbal que a través del movimiento también tiene que transmitir, y en Irreverente se consigue a la perfección. Sí, la verdad es que la programación de la Factoría Cultural Tarrasa es siempre súper enriquecedora, tanto como para Barcelona como para Tarrasa, y tiene un público apasionado de la danza.